El artículo 112 del Código Orgánico de Tribunales regula una nueva base que es la base de la prevención o inexcusabilidad. ¿Qué nos dice este artículo? Nos dice que siempre que según la ley fueren competentes para conocer de un mismo asunto dos o más tribunales, ninguno de ellos podrá excusarse del conocimiento bajo el pretexto de haber otros tribunales que puedan conocer del mismo asunto, pero el que haya prevenido el conocimiento excluye a los demás, los cuales cesan entonces de ser competentes. Esta regla son dos reglas en una, o una regla vista de dos puntos de vista. Una es que efectivamente la inexcusabilidad supone que los tribunales son competentes, si son competentes de conocer los asuntos, no pueden excusarse de conocer aseverando o aduciendo que otro tribunal también es competente. Porque obviamente, si se da el caso que dos tribunales sean competentes, no podemos caer en la falta de servicio y por tanto tratar de no entrar en el conocimiento si es que otro puede eventualmente serlo. Porque podríamos caer en la detención infinita de la Administración de Justicia, donde los tribunales están esperando cuál intervenir y uno lo hace si es que el otro no lo hace primero. Obviamente, ese no es el sentido de la regla. La regla lo que quiere es que efectivamente el tribunal que intervenga va a prevenir en el asunto, ¿vale? Es decir, va a pasar a ser el que va a conocer y el otro, que también puede haber sido competente, va a dejar de serlo por esta razón. Esto es lo que pasa, por ejemplo, en materia civil cuando hay más de un tribunal en un determinado territorio jurisdiccional y que opera una regla de distribución de causas. Por ejemplo, pensemos en Santiago, donde hay 30 juzgados civiles y que si eventualmente un tribunal entra en conocer la demanda, los otros 29 también pueden haber sido competentes y el tribunal no podrá decir, mire, yo no quiero conocer esta causa porque hay otros 29 más competentes, sino que derechamente tiene que entrar a conocer y los otros 29 dejan de ser competentes. Entonces esa regla tiene una aplicación práctica bastante relevante. Y fundamentalmente lo que busca es necesariamente ir facilitando el acceso a la justicia y también evitar que las causas puedan eventualmente caer en contiendas de competencia inútiles por el factor territorio, que en definitiva es más detallado. Obviamente esto no quiere decir de que si el tribunal se estima que es incompetente por otro tribunal, pueda eventualmente generarse la contienda de competencia y salir la causa de dicho tribunal. Pero de no haber, obviamente la regla supone que el prevenir en el conocimiento excluye a los demás de poder hacerlo. Y la pregunta que tenemos que hacernos es de cuándo entonces entra a conocer un tribunal eventualmente del asunto. Y en este sentido, claramente lo que va a significar es que una vez presentada la correspondiente demanda, el tribunal entra en conocimiento de la misma y está obligado quizás a dar incluso la posibilidad de rechazarla de plano si carece de requisito o de darle tramitación. Por tanto, en ese momento ya entra en el conocimiento y previene al resto. Esto hay que vincularlo fundamentalmente con lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil, fundamentalmente en la regla que uno puede encontrar en el artículo 257 o 256, que son las dos opciones que tiene el tribunal al momento de recibir la demanda. Una última regla que es relevante estudiar es la regla de la ejecución. Como estas reglas generales, podemos decir las reglas que nos van a permitir como principios básicos antes de meternos ya a las reglas específicas. Y la regla de la ejecución está establecida en el artículo 113 del Código Orgánico de Tribunales, en su inciso primero en su aspecto más grueso, que nos dice que la ejecución de las resoluciones corresponde a los tribunales que las hubieran pronunciado en primera o en única instancia. En este sentido, es la regla general que nos permite decir que a quién le corresponde ejecutar las resoluciones que dicta. Y obviamente esto es una mezcla también con la regla de la extensión, porque obviamente la ejecución es parte también del proceso, no es la cuestión debatida, sino que ya es una fase posterior donde es necesario transformar en real lo que la sentencia resolvió o la resolución resolvió. Si se condena a pagar una suma de dinero en una sentencia de 10 millones de pesos, por ejemplo, la ejecución supone el cobro de esos 10 millones en la vida real. Por tanto, esa regla de la extensión nos supone quién tribunal va a ser competente para conocer de la ejecución. Y aquí entonces esta regla nos dice fundamentalmente que es el tribunal que dicta la resolución en primera o en única instancia. Obviamente sí, porque eventualmente hay tribunales que la pueden dictar en segunda instancia. O otros tribunales que también podrían ser competentes en función a otros factores de determinación de competencia. Pero la regla es clara. Tribunales que dictan la resolución en primera o única instancia. Entonces, acá tenemos que ver que hay excepciones calificadísimas que sin duda también son importantes de estudiar. ¿Cuándo entonces se va a hacer excepción a esta regla de que el tribunal que dicta la resolución en primera o única instancia es competente?
En primer lugar, si el caso de la ejecución de la sentencia penal y de las medidas de seguridad va a ser competencia del juzgado de garantía que hubiera intervenido en el proceso penal. Esto lo dispone el 113, inciso segundo. Y aquí nos dice una regla bastante clara, porque eventualmente, como dijimos, entre juzgado de garantía y tribunal oral hay una competencia sucesiva. Quien dicta la sentencia en un juicio oral, eventualmente es un tribunal oral. Por tanto, el tribunal oral, al dictar la sentencia, necesariamente tendría que él ser, porque la dicta en única instancia, es un tribunal oral, tendría que él ser el tribunal que va a ejecutar la condena. Pero en nuestro sistema, entonces, no lo ejecuta el tribunal oral, sino que vuelve al juzgado de garantía para que el juzgado de garantía ejecute la condena. Siendo que el juzgado de garantía no dictó la condena, lo dictó el tribunal oral. Estamos hablando del caso hipotético y más común, o sea, más común para el legislador, pero de menos ocurrencia práctica, que es aquellos casos que se resuelven en un juicio oral por crimen o simple delito en materia penal. Porque como sabemos, las faltas y algunos simples delitos y algunos crímenes incluso, habiendo un procedimiento abreviado, son resueltos por los juzgados de garantía. Una segunda excepción también la constituye, también en materia penal, que se refiere a la ejecución de la demanda civil. Y la ejecución de la demanda civil está establecida esta excepción en el 113, inciso tercero, que nos dice que nos dicen entonces en el articulado, nos dice que la demanda civil no va a ser sino conocida por el juzgado civil correspondiente según las reglas generales, sin perjuicio que la ejecución de la sentencia, la ejecución de la sentencia le podría haber correspondido, no existía esta regla, a los tribunales podríamos decir, penales. Esta regla está en el artículo 172 del Código Orgánico de Tribunales, que hace una excepción diciendo que la parte civil de la sentencia le va a corresponder ejecutar a los tribunales civiles correspondientes. Porque si seguimos la regla general, el juzgado del crimen que dictó el juzgado de garantía, o del Tribunal de Juicio Oral Penal que dictó la condena, también sería competente para conocer de la demanda civil. Entonces, esta demanda civil, dictada condenado eventualmente acogida en un juicio oral en materia penal, tendría que ser también parte integrante de la sentencia y ser ejecutada por el juzgado de garantía. Pero en base a esta regla, entonces, la va a conocer el juzgado de letras correspondiente a través de un procedimiento sumario o eventualmente con un título ejecutivo como un juicio ejecutivo. Y por último, la otra excepción calificadísima está en el 113, inciso tercero, que se refiere a que los tribunales que conozcan de la revisión de las sentencias firmes o de los recursos de apelación, de casación o de nulidad contra sentencias definitivas penales, ejecutarán los fallos que dicten para su sustitución, sustanciación. Vale decir, cuando un tribunal de segunda instancia o una corte o la Corte Suprema conocen de recursos, ellos pueden, para sustanciar el proceso, va a decir, para hacer avanzar el recurso, hacer ejecutar estas resoluciones sin necesidad de recurrir al juzgado de primera o única instancia. Vale decir, es una excepción más que nada para entender de que ya en fase recursiva, en fase ante tribunales superiores, eventualmente no es necesario volver a pedirle al tribunal de la primera instancia o de única instancia que ejecute resoluciones que estos tribunales van a dictar para hacer avanzar el procedimiento. Cuestión que les va a quedar más claro seguramente cuando ustedes estudien recursos y entiendan qué es lo que significa entonces estas providencias para sustanciar dichos recursos procesales. Dicho eso, entonces estas normas entonces nos llevan a que la regla de ejecución tenga una operatividad más práctica y efectivamente también por economía procesal se entregue a los tribunales que dictan la resolución en primera o última instancia, salvo estas excepciones legales que hemos visto que se explican por lo demás por la naturaleza de los asuntos.